Persiguiendo el jade, capítulo 164. A finales del invierno del 18º año de Yongbin, Yu Bao'er fue registrado oficialmente en el registro imperial. Su madre lo bautizó con el nombre Yu. En esa misma primavera, Qi Yu, de 7 años y medio, ascendió al trono, cambiando el nombre de la era de Yongxin. El marqués de Xichen de Wuhan se convirtió en el príncipe regente, ayudando en el gobierno. La general Fan Chanyu, del estandarte de las nubes, y el general Tang Peiyi, de la pacificación occidental, entre otros, fueron recompensados por sus méritos en la represión de la rebelión, ascendiendo cada uno a un rango superior. La general Fan Chanyu fue nombrada general de Waiba y el título de guardián de la nación de primer rango. Tang Peiyi fue investido como el conde de Xuanguo. He Jinhun fue nombrado gobernador militar de Jiangnan y Chen Wanchang fue nombrado comandante de la subprefectura superior. Las facciones Li Wei que habían irrumpido en el palacio durante el Año Nuevo también fueron acusadas formalmente. Sin embargo, el gran tutor Li fue el gran erudito confuciano del reino, con una reputación altísima y discípulos repartidos por toda la corte y más allá. Muchos eruditos se indignaron por su muerte la noche del asedio al palacio, creyendo que la familia Li debería haber sufrido una injusticia. Compusieron abiertamente poemas y ensayos que se burlaban sutilmente de Xichen, afirmando que su apoyo al joven emperador es solo una estratagema para convertirse en el próximo Wei Yan. Lamentaron que la familia Li, devota de la nación y su pueblo, hubiera tenido un final trágico, clamando que la gran dinastía Jin no tenía futuro. Cuando todas esas voces llegaron a oídos de Xichen, él permaneció impasible. Simplemente ordenó al Ministerio de Hacienda que presentara el inventario completo de los bienes de la familia Li y Wei. Encantado, tras 2 meses de contabilidad minuciosa durante la sesión judicial de la mañana, se descubrió que la familia Li, que se autoproclamaba pura e íntegra, poseía más de 1 millón de taels de plata, más de 4.000 objetos de oro y más de 1.000 piezas de jade, más de 2.000 antigüedades y pinturas, decenas de miles de rollos de seda fina y más de 1.000 tiendas y fincas de 1 millón de acres de tierras de cultivo privadas, superando incluso la riqueza confiscada de la mansión Wei. Esta cifra estremecedora dejó a toda la corte en estado de shock. Los discípulos del gran tutor Li no se atrevieron a pronunciar ni una palabra más. Sus rostros ardían de vergüenza durante la sesión matutina de la corte, deseando poder desaparecer debajo de la tierra. Aunque persistía cierto escepticismo entre la población, la plata fue, sin duda, canalizada al Tesoro Nacional. El tesoro del Gran Jin se había visto gravemente mermado por las campañas para recuperar Jinzhou y las 11 prefecturas de Liaodong, así por la represión de la rebelión de Chongzhou. Con esta inyección de fondos, la corte recuperó cierta flexibilidad financiera. Para conmemorar la ascensión del nuevo emperador, se declararon la amnistía general, se redujeron los impuestos anuales para el pueblo. Además de la sugerencia de la general Fan Chanyu de Waiba, se revisó la ley del Gran Jin para incluir disposiciones que permitieran a todos los niños heredar los bienes familiares y a las mujeres huérfanas establecer hogares independientes, entre otras cláusulas. Durante el juicio de Wei Yan salió a la luz el crimen extraordinario de tiempos remotos. La caída de Jinzhou no se debió al fracaso del general Meng Chuyan en el transporte de provisiones, sino a que el 16º príncipe quedó atrapado en Lunchen. El anciano emperador, en su insensatez, ordenó a Meng Chuyan a rescatar al príncipe, encomendando la crucial tarea de transporte de grano a Changxingwan de Chongzhou. Sin embargo, Chongzhou nunca envió tropas, permaneciendo impasible mientras Jinzhou caía. Más tarde, cuando las tribus extranjeras avanzaron hacia el sur, Changxingwan las interceptó con sus fuerzas. La corte reacia responsabilizó en aquel momento, culpó por completo a Meng Chuyan para apaciguar al público. Esta verdad era 80% realidad y 20% ocultamiento.
Wei Yan no estuvo implicado en el caso de Jin-Zhou porque él también había sido una de las víctimas previstas por el antiguo emperador en este complot. Involucrado habría arrastrado inevitablemente a Chu Fei a la historia. Para esta mujer inocente, atrapada por el destino, Wei Yan se negó a que su nombre quedara manchado en la historia. Y Fan Chanyu y Si Chen se aseguraron de que esto no quedara rastro de ella en los registros. Después de todo, los verdaderos culpables de la tragedia de Jin-Zhou fueron el antiguo emperador y Chanxing Wan. Sin embargo, los crímenes de Wei Yan había cometido a lo largo de los años para consolidar su poder eran hechos innegables y fue condenado a muerte en otoño. Tras 18 años de acusaciones injustas, el anciano general fue finalmente exonerado. El joven emperador, conmovido por la lealtad y la rectitud del anciano general Men y entristecido por su injusto sufrimiento, lo honró póstumamente como duque de la lealtad, otorgándole un lugar en el templo ancestral imperial. El mundo suspiró con pesar, lleno de remordimiento por haber vilipendiado al viejo general Men durante más de una década. Se dice que el día que se anunció la proclamación imperial, muchos lloraron por él y ofrecieron incienso espontáneamente en señal de duelo. Solo entonces el pueblo llano supo que Fan Chanyu, la gran general Wai Hua, era en realidad la nieta del viejo general Men. La historia de cómo se había alistado en el ejército con un cuchillo carnicero en mano y que había ascendido poco a poco como heroína para limpiar el nombre de su abuelo, se extendió desde los campamentos militares hasta la población, convirtiéndose en una leyenda célebre. En las casas de té y en las tabernas, sin importar la hora en que uno entrara, inevitablemente oiría a los cuentacuentos golpear un bloque de madera y gritar con voz dramática. Hablemos ahora sobre la doncella de Linan de la familia Fan. Sus padres murieron prematuramente, su hermana menor fue secuestrada y su esposo fue reclutado por el ejército. Amargo, amargo, trágico. Sin embargo, con un cuchillo carnicero en mano venció a bandidos, decapitó a exploradores y mató a generales enemigos. El bloque de madera resonaba con fuerza a medida que aumentaba el fervor del narrador, mientras el público escuchaba con suma atención, con expresiones tensas como si estuvieran presenciando los acontecimientos en primera persona. Antes de que este fervor se disipara, tuvo lugar otro acontecimiento importante en la capital. El príncipe regente, único heredero de la nobleza marcial Xie, y ahora el hombre más poderoso de la corte, solicitó un decreto imperial al joven emperador para casarse con la gran general de Waiba, Fan Chanyu. Si el príncipe heredero regente hubiera querido casarse con cualquier otra mujer, la gente podría haber murmurado, pero como se trataba de la gran general Waiba, todos lo elogiaron unánimemente como la unión perfecta. Incluso las damas de la nobleza de la capital se secaron las lágrimas con pañuelos, declarando que solo si fuera la gran general Waiba quien se casara con el príncipe regente, aceptarían de buen grado. Se trataba de un héroe emparejado con otro héroe, aunque ambos también eran bellezas. Por supuesto, algunos entrometidos de quién sabe dónde difundieron rumores de que, cuando el príncipe regente regresó a la capital tras sofocar la rebelión y fue homenajeado, había tomado la cinta del cabello de la general Fan entre los innumerables pañuelos de seda que le arrojaron durante el desfile y se lo había guardado tranquilamente en su túnica sin inmutarse. Así pues, su petición del decreto imperial debió haber sido premeditada mucho tiempo atrás. Pero toda la corte sabía que la gran general Waiba había estado casada. En la época en que Qichen estaba en el trono, incluso admitió abiertamente en el salón del trono que se había unido al ejército por accidente mientras buscaba a su esposo. Veteranos de Yan, Jin-Zhou y Chun-Zhou juraron por sus vidas que todo era cierto. Cuando quedaron atrapados en el desfiladero de primera línea, la gran general Waiba cargó montaña arriba con los refuerzos de Jin-Zhou para encontrar a su esposo.
Desde la corte hasta el pueblo llano, las discusiones sobre el inminente matrimonio de Xi y Fan alcanzaron un punto álgido. Todos coincidieron que la gran general Waiba había querido profundamente a su difunto esposo y que el príncipe regente, como recién llegado, difícilmente podía compararse con ella. Pero puesto que los hombres en este mundo podían tener varias esposas y concubinas, no era natural que una heroína como la gran general Waiba, tras perder a su humilde primer marido, encontrara un compañero perfecto como el príncipe regente. Algunos hombres incluso lamentaron la desgracia del primer marido de Chanyu, diciendo que si hubiera vivido, ahora estaría disfrutando de riqueza y gloria, pero como murió joven, es solo que demostró que no tuvo la fortuna de recibir tales bendiciones. Sin embargo, todos creían tácitamente en el corazón del gran general Waiba. El humilde primer esposo tenía más peso que el príncipe regente. Después de todo, habían pasado por muchas dificultades juntos. Si aquel primer marido aún viviera, ¿habría aceptado la gran general Waiba casarse con el príncipe regente? Zichen, ¿qué habría mantenido imperturbable incluso los eruditos del todo país que componían versos satíricos que afirmaban que la familia Li había sido agraviada, palideciendo al oír a estos rumores populares, tras recibir insinuaciones de Xie Wu y Xie Qi y Xie Ziyi, astutamente comenzó a difundir la noticia de que su príncipe era en efecto el humilde esposo de la gran general. Como era de esperar, esta revelación provocó otro gran revuelo. Sin embargo, pronto se descubrió que los guardias de la familia Xi repartían diariamente plata a los mendigos en los callejones para difundir esta historia. El público se divirtió sutilmente, llegando a la conclusión unánime que el príncipe regente debería estar completamente prendado de la general Waiba, hasta tal punto de reclamar con entusiasmo el título de yerno. Según los rumores, un aspirante erudito, incapaz de conseguir un puesto oficial, escribió astutamente una ópera titulada La Generala sobre la general Waiba y el príncipe regente para ganarse el favor de la corte. Cuando la ópera era interpretada por compañías de renombre, recibía un aplauso atronador. En el escenario, la actriz guerrera, con cejas pobladas, diplomas de faisán y banderas de batalla, cantaba a plena pulmón: para rescatar a mi marido de Gemulgar, jamás pensé que me uniría al ejército y llegaría a comandar. Al enterarse esto, Fan Chanyu le pareció a la vez gracioso y vergonzoso. En secreto, reservó un palco privado con Zichen para ver la actuación. Fuera de su cabina, tras las cortinas, los gong y tambores resonaban mientras la penetrante voz de la actriz proclamaba cada palabra. Cada verso parecía resucitar recuerdos: su primer encuentro en la nieve, el humo que salía del hogar de la familia Fan, él enseñándole las leyes de propiedad, comentando los clásicos, el regalo del brazalete antes de despedirse, sus batallas compartidas. Sin saberlo, habían viajado muy lejos desde este pequeño pueblo de Linan. Ella sonrió inconscientemente, bromeando con Zichen. ¿Recuerdas en el condado de Qimping dijiste que querías casarte con una ama de casa amable y virtuosa? La corona de oro pesa sobre mi frente, la espalda larga sacude la bóveda del cielo. La ópera alcanzó su clímax, los tambores frenéticos, la voz de la actriz guerrera elevándose mientras cruzaba dramáticamente espada con sus oponentes. Su manejo de espada era más estético que práctico. Actuaban todas las noches ante un público multitudinario y su palco en plena planta baja tenía vistas al escenario central del teatro circular. Los faroles colgaban debajo de cada ventana y cuando se encendían su brillo recordaba a los árboles en llamas y a dragones luminosos. Al darse vuelta, el perfil de Chanyu, apenas iluminado, brillaba cálidamente contra las luces menguantes. Más allá de la ventana abierta, la actriz que interpretaba giraba con banderas de batalla y con una espada, una escena congelada que impactó la mirada de Zichen. Mucho tiempo después finalmente respondió: pero después de conocerte lo supe, solo quería casarme con Fan Chanyu. Quizás fue la luz de las linternas, pero las mejillas de Chanyu se enrojecieron repentinamente.
Tras la actuación, cuando la multitud se dispersó, esperaron que casi todos se hubieran marchado para evitar ser reconocidos y posibles complicaciones. La luz pendía sobre las ramas de los sauces mientras caminaban uno al lado del otro por la calle tranquila y fría, sin ir a caballo ni en sillas de manos. La luz de la luna alargaba la sombra de uno, y de vez en cuando sus sombras se entrelazaban como si se fundieran en una sola. Entonces Sitchen tomó firmemente la mano de Fan Chanyu y no la soltó. Dijo: hay un templo dorado en la ciudad que se dice que es muy eficaz gracias al incienso y produce prosperidad. ¿Te gustaría visitarlo? Había pasado la hora de Chu. Todavía era demasiado pronto para volver a casa, así que Fan Chanyu asintió. Cuando llegaron a la puerta del templo y vieron que las puertas estaban cerradas junto con el cartel colocado al lado, no se admiten visitantes después de la hora de ti, ambos guardaron silencio. Fan Chanyu se volvió hacia Sitchen. El templo está cerrado hoy. Deberíamos volver otro día. Pero Sitchen alzó la mirada hacia el muro del templo de más de 3 metros de altura. Instantes después, 2 figuras ágiles saltaron por encima del muro del templo como panteras. Incluso después de que sus pies tocaran los ladrillos verdes del templo, Fan Chanyu todavía estaba un poco aturdida. Tras caminar una corta distancia con Sitchen, finalmente recordó por qué estaba desconcertada y preguntó: ¿nos colamos por encima del muro en medio de la noche solo para rezarle a un bodhisattva? Sitchen se quedó momentáneamente desconcertado por la pregunta y por primera vez evitó la mirada de Fan Chanyu, apartando el rostro con una leve tos. Lo más famoso de este templo es el árbol Bodhi. Se dice que todos los altos funcionarios nobles de la capital vienen aquí a pedir deseos y a colgar tablillas de madera. Su mandíbula finamente cincelada se tensó ligeramente bajo la luz fría de la luna, como si esto pudiera ocultar el pesado e irregular latido de su corazón, mientras una humedad inexplicable se formaba entre sus palmas. Aunque se le llamaba árbol Bodhi, era prácticamente conocido en toda la capital como el árbol del matrimonio, frecuentado por jóvenes que rezaban por amor. Fan Chanyu parecía no darse cuenta de esto. Tras una breve pausa sonrió y dijo: está bien, dada nuestra situación actual, si viniéramos abiertamente a colgar una placa, quién sabe qué rumores correrían. Mejor colémonos esta noche para colocar una. Quizás su sonrisa bajo la luz de la luna era demasiado deslumbrante, demasiado radiante. Sitchen giró la cabeza y la absorbió en silencio durante un instante antes de apartar su mirada penetrante y guiarla hacia adelante. El árbol, adornado con cintas de seda roja y tablillas de madera, se alzaba en el patio del salón principal del templo. Lo encontraron fácilmente. Las tablillas de madera, los utensilios para escribir deseos estaban preparados en un salón lateral cercano, lejos de las habitaciones de los monjes. Tras entrar, Sitchen dejó un gran lingote como ofrenda y luego tomó 2 tablillas de madera y utensilios para escribir. Terminó de escribir rápidamente y se hizo a un lado esperando a Fan Chanyu. Sin embargo, Fan Chanyu sujetó un pincel con fuerza, sumida en sus pensamientos durante un largo rato, recurriendo a todos sus conocimientos, y finalmente logró crear 11 caracteres. Temiendo que Sitchen pudiera espiar, cubrió su escritura con su mano todo el tiempo. La tablilla de madera no era grande y su letra era gruesa. Apretó, y aunque los caracteres quedaron torcidos, logró escribirlos todos. Cuando finalmente exhaló el pincel, Sitchen soltó una risa. ¿Qué escribiste que te llevó tanto tiempo? Fan Chanyu apartó la tableta de él, protegiéndola con fuerza, con las puntas de las orejas ligeramente enrojecidas. Aún así, mantuvo un tono serio. Si pides un deseo en voz alta, no se cumplirá. Mejor colguémosla. Dicho esto, apretó la tablilla entre las palmas de las manos, cerró los ojos y murmuró algo en silencio. Luego, con un repentino movimiento del brazo, arrojó la tablilla hasta la cima imponente del árbol Bodhi. Otros carecerían de esa fuerza, pero la mayoría de las tablillas terminaron colgando en las ramas medias o inferiores. Fan Chanyu estaba sumamente satisfecha con la lectura y dio una palmada y se volvió hacia Sitchen, preguntándole: ¿y la tuya?
Si Chen echó un vistazo a la placa de los deseos de Fan Chanyu había lanzado y con la misma expresión levantó el brazo para lanzar la suya y su placa cayó cerca de la de ella. Fan Chanyu se rió. ¿Tú también tenías miedo de lanzarlo demasiado bajo y que los demás lo vieran? Si Chen la dio ligeramente la cabeza para mirarla. Su rostro era tan frío como el jade y sus ojos oscuros, profundos e insondables. Tu placa se veía demasiado sola allí arriba. Coloqué la mía para que le hiciera compañía. Fan Chanyu quedó momentáneamente atónita. Al contemplar sus refinados rasgos bañados por la luz de la luna, sintió que su corazón se aceleraba como la de un ciervo asustado, latiendo con fuerza, incluso después de todo el tiempo que habían pasado juntos. Aunque Fan Chanyu había sido nombrada general, su residencia oficial aún estaba en construcción, por lo que continuó alojándose temporalmente a la oficina de presentaciones. Esa noche, después de que Si Chen la acompañara de regreso, él volvió rápidamente al templo. Tras escalar la muralla, una vez más subió hasta la cima del árbol Bodhi y recuperó la placa de los deseos de Fan Chanyu había arrojado allí. En la placa recién inaugurada, los trazos de tinta escritos con torpeza se leían claramente: mañana y noche, año tras año, deseo pasarlos contigo. Si Sigi montaba guardia al pie del muro vigilando a su amo. No tenía idea de que él había pasado a Si Chen, pero de repente su amo estalló en carcajadas desde la copa del árbol. Una risa tan alegre que Si Sigi, tras haberle servido tantos años, jamás había oído nada igual. Las risas no solo sobresaltaron a una banda de gorriones y que también alarmaron a los monjes marciales del templo. Los monjes, considerando la situación una grave amenaza, registraron la zona, pero no encontraron a nadie. Al entrar en la sala principal descubrieron el lingote que Si Chen había dejado allí, suponiendo que alguien se había colado a altas horas de la noche solo para ofrecer incienso o oraciones. Finalmente se tranquilizaron. El abad, también perturbado por el alboroto, notó el pincel desordenado y placa de deseos desaparecida. Acariciando su rosario y juntando las palmas de las manos en un gesto budista, su rostro surcado de arrugas se iluminó con una sonrisa serena y curtida con el tiempo. El Buda es misterioso. Que todos los amantes de este mundo se unan al final. Para disponer el tiempo suficiente para los 6 ritos matrimoniales, Fan Chanyu y Si Chen fijaron la fecha de su boda para el año siguiente. Antes de eso, ella quería trasladar la tumba de sus padres, enterrados apresuradamente en las laderas salvajes de Jinzhou, de vuelta al cementerio de la familia Men. Con la ayuda de sus funcionarios de la Oficina Astronómica Imperial, se eligió una fecha propicia para el traslado del noveno mes de ese año. Al regresar a Jinzhou, solicitó al joven emperador una placa imperial con la inscripción «Lealtad y rectitud», en honor al jefe de la policía Wang y su esposa, quienes habían fallecido protegiendo a la gente del condado de Qinping de los bandidos. Entregó la placa a su hija, que se había casado con un hombre del condado vecino, y posteriormente, al regresar a la casa, reparó sus tumbas. Cuando la tía Zhao se enteró, lloró al recordar a la pareja honesta y leal. Tomando la mano de Fan Chanyu, la tranquilizó diciéndole que, con la placa imperial, incluso sin sus padres, la hija del sargento Wang jamás sería maltratada por sus suegros. En ese mismo mes, los restos de la facción Li y Wei enfrentaron su destino. Algunos fueron ejecutados, otros exiliados. El día de las ejecuciones, Si Chen fue solo a ver a Wei Yan por última vez. Nadie sabía lo que había ocurrido entre tío y sobrino. El cuerpo de Wei Yan fue trasladado por Qi Chouzhou, hijo adoptivo del viejo general Qi y gobernador militar de Linan. Si Chen permaneció en silencio durante todo el proceso, observando desde la lejanía en la ladera de Chili, en las afueras de la capital, cómo Qi Jinzhou se llevaba el ataúd de Wei Yan. Fan Chanyu se procedió a ir a la ladera de Chili al recibir la noticia para encontrar a Si Chen, pero cuando llegó el carruaje de Qi Jinzhou casi había desaparecido al final del camino oficial. La expresión de Si Chen era indescifrable cuando dijo: hace 18 años confió sus propios restos a Qin Chou.
Chufei está enterrado en Linan. Él también debe ir ahí. Primer mes del año de Chongqing. El príncipe regente tomó esposa y el gran general y la gran general Waiwaba contrajo matrimonio Los melocotoneros en flor de los principios de primavera se extendían por kilómetros, pero aún así no alcanzaba la longitud de la procesión nupcial de la gran general Waiba. Sabiendo que la gran general no tenía familia, el pueblo se reunió espontáneamente para despedirla. Incluso personas de las prefecturas vecinas a la capital acudieron a presenciar la ceremonia, formando una multitudinaria procesión que se extendió más allá de las murallas de la ciudad. La larga avenida que daba la bienvenida a la comitiva nupcial, que estaba cubierta de brillantes restos de petardos rojos y deslumbrantes pétalos de flores de duraznos, la bulliciosa multitud que llenaba las calles radiantes de alegría aclamaban a la gran general Waiba y al príncipe regente, tal como habían sido recibidos el ejército victorioso. Algunos aún llamaban a Xie Chen el marqués de Wuhan. Toda la vista y al oído estaban impregnados de las más sinceras bendiciones. Gracias a los arreglos del mercader imperial de Shaoxun, las tabernas y las casas de té de la ciudad organizaron banquetes interminables, ofreciendo comidas gratuitas para celebrar la gran boda de la gran general y el príncipe regente. No era exagerado decir que incluso los mendigos de la ciudad se asearon ese día y se abrieron paso entre la multitud para ofrecer sus felicitaciones. Fan Chanyu no tenía hermano mayor, así que Ji Si-hun la acompañó como tal, cabalgando a caballo y presenciando tal magnificencia. Ji Si-hun sintió profundamente conmovido y le comentó a Zhen Wanchang que los acompañaba. Me atrevo a decir que ni siquiera la futura procesión nupcial del emperador superará el espectáculo de hoy. La alegría sincera y las bendiciones de toda la población del Gran Jin era algo que ningún poder meramente simbólico podría haber orquestado. Zhen Wanchang respondió: ¿cuántos seres sin igual como la General Fan podrían producir este mundo? Ji Si-hun soltó una risita. Es cierto, mi hermana de juramento no es una mujer cualquiera. El príncipe regente se casa con un gran general. Mientras hablaba, echó un vistazo al mozo de cuadra que iba delante. Si Chen vestía con un traje nupcial carmesí. Su cabello negro azabache estaba recogido con una corona dorada, lo que hacía lucir aún más radiante. La frialdad que solía brillar en sus ojos se había desvanecido, aunque su semblante seguía solemne. La leve alegría de su mirada era inconfundible. El repiqueteo de los cascos se mezclaba con el sonido de los tambores, los petardos, los vítores de la multitud cuando la silla nupcial fue llevada por 16 portadores. Llegó a las puertas de la residencia Xie. Fan Chanyu sostenía un extremo de la cinta roja y la casamentera le ayudaba a bajar del carruaje. El velo nupcial le impedía ver lo que ocurría a su alrededor, pero podía oír los vítores de los invitados. Aunque su visión estaba obstruida, sus pasos permanecieron firmes y seguros. Sabiendo que sostenía el otro extremo de la cinta roja era él, Fan Chanyu no sintió ni rastro de miedo. Desde aquel momento en que despertó borracha en Lunchen ese año, cuando él tenía los ojos enrojecidos y le dijo que se arrepentía de todo, y ella le prometió recorrer el camino a su lado, jamás había vuelto a considerar la posibilidad de dejarlo solo. De ahora en adelante, ya fueran montañas de espada, mares de fuego o ciénagas, ella estaría a su lado, hombro con hombro. En el salón de bodas, el gran tutor Tao, padre adoptivo de Fan Chanyu, ocupaba el lugar de honor, sonriendo con benevolencia a los recién casados. Detrás de él se encontraban las tablillas ancestrales de sus padres. La tía Zhao y su esposo trajeron a Channing, mientras que Yun Qianqian acompañó ahora al renombrado emperador Qi, antes Yu Baoer.
Los demás invitados que nos observaban la ceremonia con sonrisas y alegría. El maestro de ceremonias proclamó: primera reverencia al cielo y a la tierra. A diferencia del anterior matrimonio simulado en que Sitchin se había inclinado apresuradamente al cielo y a la tierra aturdido, todos los invitados presenciaron claramente como él, habitualmente frío, severo, príncipe regente, esbozaba una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Incluso se vislumbraba un rastro de ternura en sus ojos mientras contemplaba a la novia, como si hubiera estado esperando esta boda durante muchísimo tiempo. Primero, una reverencia a los ancianos. La sonrisa del gran Tutankhamun acentuó las arrugas alrededor de sus ojos mientras se acariciaba la barba y asentía, aceptando la reverencia de la pareja. El anciano, que había capeado innumerables tormentas a lo largo de su dilatada vida, notó que sus ojos se enrojecían ligeramente en ese instante. La tía Zhao y Zhao Mujian permanecieron a un lado, una mano sosteniendo la de Channing mientras las otras se secaban los ojos llenos de lágrimas, pues hacía un rato que habían llorado desconsoladamente, aunque eran lágrimas de alegría. Y el corazón de los recién casados en este momento también representaban un sincero deseo de que los padres fallecidos supieran que se habían casado. Inclínense el uno ante el otro. Como en años pasados, mientras Fan Chanyu inclinaba la cabeza en señal de reverencia y una repentina ráfaga de viento levantó la esquina de su velo nupcial rojo, la novia, adornada con un suntuoso maquillaje por las damas de la corte, esbozó una sonrisa en sus labios carmesí. Una sola mirada de sus brillantes ojos almondrados, rebosantes de alegría, podía embriagar hasta las montañas y los ríos. Los invitados estallaron en vítores, pero justo antes que el velo amenazaran con salir volando, una mano delgada y elegante lo sujetó de nuevo en su sitio. Antes de que el velo se asentara, Fan Chanyu vislumbró la mirada profunda y afectuosa del hombre que tenía delante. Sus labios rojos se curvaron aún más. En esta vida sería él. El oficiante también irradiaba alegría. La ceremonia ha concluido. Acompañen a la pareja a la cámara nupcial.